futuro? Tómala con información. En República FAP tenés tu ahorro en una cuenta individual a tu nombre que complementará tu futura jubilación. El dinero ahorrado en tu cuenta corresponde a tus aportes y a la ganancia generada por las inversiones que realiza República FAP. República FAP. Hay decisiones que pueden cambiar tu futuro. Infórmate. Cada día le acercamos la realidad departamental, nacional e internacional. Todas las voces. Con Alexis Cadimar, Nivia González, Marcelo Gallardo, Laura Docarmo, Diego Hernández y un gran equipo. FM Gente 107.1. Líder en información y primera en audiencia. El siguiente espacio es una presentación de SEI, un salto a tu futuro. Amigos, a las 10 de la mañana con 14 minutos. A esta hora, como lo habíamos anunciado al comienzo, vamos a recibir al ex ministro de Trabajo y Seguridad Social y actual candidato por el Partido Independiente, Pablo Mieres. Muy buenos días, un gusto tenerlo por acá. Un gusto para mí nuevamente estar por acá, y nada, estamos a las órdenes. Acá estamos junto a Andrés Carrasco, que además va a ser nuestro candidato a diputado por el departamento, en el marco ya, en otro rol, en el marco de una campaña electoral que tiene en esta primera etapa, las elecciones internas, una situación en donde a pesar de que nosotros no tenemos competencia por la candidatura presidencial, le estamos pidiendo a la gente que apoye y que haga sentir la presencia del partido, no solo los que son del Partido Independiente, sino los uruguayos, los ciudadanos de este departamento que han visto una gestión que puedan apoyar, compartir, creer que el Partido Independiente ha jugado un papel importante en estos años. Yo les pido que no se queden en casa el 30 de junio, el voto es voluntario, pero que manifiesten ese apoyo porque es el punto de partida de la campaña de octubre. Eso, el no tener interna a la larga termina de repente perjudicando después para las nacionales, ¿no? Exacto. Es que justamente por eso no tiene movilización, no hay competencia, no es atractivo de repente, uno lo ve de afuera así. No, es que ese es el desafío. Indudablemente nosotros en otras oportunidades, porque en general nunca hemos tenido competencia por la candidatura presidencial y tampoco por la candidatura departamental, dijimos, bueno, vamos a dejarla pasar porque igual no importa. Y después resulta que es un punto de partida flaco y es un problema. Entonces, lo que hemos decidido es pedirle a la gente que nos apoye, que nos acompañe. El partido ha tenido un cambio importante en este periodo. Ya no somos el partido chico que pide el voto para aumentar un poco su bancada parlamentaria, que por supuesto también lo pedimos, sino que además somos un partido que demostró capacidad de gobierno, capacidad de gestión, y de alguna manera la elección fundamental, el futuro del país, ahí nos va a tener como uno de los 4 partidos de la coalición, como uno de los 4 candidatos de la coalición, pero en el punto de largada es el 30 de junio cuando se abren las urnas con un voto voluntario, que eso juega en contra del voto a las urnas de mucha gente que va a quedarse en la casa, que parece que no se mete en esta. Bueno, pero nosotros le queremos decir a los independientes, por supuesto, pero no solo a los independientes, a la gente que nos vio y que nos reconoce un trabajo positivo, que nos dé la fuerza para arrancar con un piso importante en la elección del 30 de junio. Es casi autorreferencial lo que dice usted recién, Mieres, y a mí me parece correcto. Incluso algún operador político hace unos días acá nos comentaba, no tenía un ministerio fácil, Mieres, y resolvió un montón de inconvenientes de la mejor manera. Eso es lo que usted dice cuando se dice hemos demostrado capacidad de gestión, y se lo pregunto, y está claro que no es un ministerio fácil. Mire lo que pasó con la protesta de los pescadores hace un par de días en la puerta del Ministerio de Trabajo, ¿no? Esa rispidez permanente que existe con los gremios, con los sindicatos, que usted tuvo que lidiar. Sí, y nos salió bien. Y además salimos del Ministerio con más empleo, mucho más empleo que en el 2019, esa es la realidad. Los datos del INE indican que estamos cerca de 80.000 puestos de trabajo más que en el 2019.
y a pesar de la pandemia y a pesar de la sequía. También bajamos la informalidad estaba en 25%, de 21 y 22%. También aumentamos la cantidad de personas que están en el mercado de trabajo. Los números son similares al 2014. Se redujo la cantidad de personas en el seguro de paro. Los datos de hoy del seguro de paro indican unos 6.000 menos que promedio 2018-2019. O sea que en empleo estamos mucho mejor. Pero también el salario, que tuvimos la caída en el momento de la pandemia, que fue acordada. Yo siempre reconozco que el PIT-CNT tuvo el gesto, digamos, la postura de firmar un acuerdo con nosotros y con las cámaras empresariales, diciendo, bueno, si la economía cae, estábamos en julio del 20, en el momento de la pandemia, caerá el salario, y cayó el salario. Pero yo dije que el gobierno se comprometía a recuperarlo. Y hoy estamos 2 puntos y medio, y sigue subiendo. El promedio del poder adquisitivo del salario está por encima del 2019. Entonces me voy con logros, contento. Además hicimos la reforma de la Seguridad Social, que no era papa, ¿no? Era un tema bien complicado. La hicimos. Y además mantuvimos un buen vínculo con los actores sociales, un diálogo permanente. Entonces todo eso nos hace sentir fuertes como para decirle a la gente, necesitamos que nos acompañen. Pero además, los otros compañeros que han estado en cargos, y de hecho Andrés está hoy en la vicepresidencia del INACOP, del Instituto Nacional del Cooperativismo, que exhibe un incremento de puestos de trabajo en estos años. Incluso creció, la cantidad de puestos de trabajo del cooperativismo creció en el primer año de la pandemia y siguió creciendo de manera constante hasta hoy, y nadie puede decir que este gobierno no estuvo atento a la economía social y solidaria, apoyando y empujando y promoviendo. Y Mónica Botero en el Instituto de las Mujeres, y Daniel Radío desde la Junta Nacional de Drogas, Conrado Ramos primero, ahora Enzo Galaski desde la Oficina de Servicio Civil, Javier Lacida, Instituto de Evaluación Educativa. Todos tienen gestiones más que defendibles, positivas, con resultados, y además sin manchas, digamos, sin ningún tipo de situación donde haya tenido que decir, bueno, este se tiene que ir porque se portó mal. Que, a ver, eso no quiere decir que no nos vaya a pasar. Yo en eso no quiero pecar de soberbia. Eso le puede pasar a cualquiera. O sea, cualquier partido no está libre, ninguno está libre de que ocurran esas cosas. Sí, pero sí, ya al verse sospechado ya... Por supuesto, eso yo no hay que escupir para arriba, ¿no? Lo que hay que hacer, sí, es lo que yo creo que ha hecho el presidente de la República, que cuando hubo situaciones que ameritaban respuestas, se dieron esas respuestas. Y eso es lo que sí hay que hacer, el reflejo de que, bueno, si uno se te porta mal, viejo, salís de la cancha y entra otro. Entonces, por todas esas cosas nosotros podemos pedirle a la gente el voto y decirles que la cosa empieza el 30 de junio, porque no es que, bueno, voto en octubre. En octubre, por supuesto, el voto es obligatorio, pero ahora marcás la línea de largada, y nosotros no tenemos mucha fe para que después, cuando quedemos 4 candidatos por la coalición, porque yo creo que la coalición tiene que seguir, porque del otro lado del mostrador lo que veo me preocupa mucho. Yo he dicho muchas veces, el Frente Amplio hoy es un frente angosto, porque ha perdido su pata moderada. De hecho, Vergara se tuvo que retirar por falta de apoyo interno de voto. El frente hoy es un frente mucho más acotado, y se ha acotado hacia posiciones más radicales, MPP y Partido Comunista, y que además no tiene respuestas en los principales problemas que el Uruguay tiene. Yo he escuchado a Carolina Cose hablar de que el gobierno no tiene rumbo, pero la pregunta es, ¿cómo ella se plantea cuestionarnos por falta de rumbo cuando no puede responder una pregunta tan crucial como qué va a hacer con el plebiscito de la seguridad social? Firmó, pero ahora dice que no sabe qué va a hacer y que lo está estudiando. Bueno, quiere ser presidenta dentro de 6 meses y no sabe qué hacer con un plebiscito que es una catástrofe. Lo que indudablemente la reforma, que es una de las reformas tal vez más profunda en ese aspecto, bueno, corre riesgo de que pueda caer con el tema del plebiscito, si se vota favorablemente, y también la disyuntiva de los candidatos, en ese caso de los 2 candidatos, porque seguramente van a recibir presiones de sus sectores para
tirarla abajo. Sí. Frente a ese panorama, ¿cómo enfrenta el país lo que viene en esa materia? Sí, hay que explicar la catástrofe, porque era muy fácil juntar las firmas. Vos te parabas en una esquina y le decías a la gente, para que se pueda jubilar a los 60 y para que las jubilaciones más bajas crezcan. Entonces, la gente dice, bueno, bonito y barato. Y cobrar. Bueno, bonito y barato. Pero nadie les decía lo que significaba eso. Yo voy a decir 2 o 3 cosas muy sencillas, pero para mí contundentes. El déficit de la seguridad social, si no hubiéramos hecho la reforma del año pasado, en el 2050, o sea, en 25 años, iba a crecer 2 puntos más del PBI. Con la reforma crece 1 punto. Igual crece, porque la seguridad social tiene déficit, pero 1 punto. Ahora, si se vota el plebiscito, en el 2050 van a ser 5 puntos del PBI, o sea, se multiplica por 5 el déficit, con lo cual se lleva toda la guita que en vez de dedicarla a la infancia, como por ejemplo nosotros creemos, a la educación, a los temas que están pendientes más cruciales para el futuro del país, se lo va a comer las jubilaciones y pensiones, que fue la razón por la que había que hacer esta reforma, reconocido por Danilo Astori, por Mujica y por todos. Y el otro tema, porque esto no se lleva puesto solo la reforma del año pasado, se lleva puesto el régimen mixto, que es del 96, y le confisca a la gente. Yo le digo, esto es llevar a Uruguay a la Argentina kirchnerista, que fue lo que hizo el kirchnerismo. Sacarle los ahorros individuales a los argentinos, meterlos en una bolsa común y se lo gastaron todo. Y esto mismo es lo que propone este plebiscito. Que van a sacar a 1,5 millones de uruguayos sus cuentas personales sin preguntarles si quieren o no quieren, la meten en el bolsón del BPS y en 10, 12 años se gastó todo, 22.000 millones de dólares, que además dejan de estar colocados, dejan de generar intereses, deja de generar ahorros, y además nadie sabe cuánto te va a tocar a vos. Vos tenías una cuenta, poca o mucha, porque yo he escuchado a alguno que dice, no, porque al final la mayoría tiene pocos pesos. Pará, pero son de él, y los pone él todos los meses. Y el 40% es lo que pone, más el 60% es lo que pone, y el 40% son las utilidades que va generando por las colocaciones. Todo eso se lo roban, vamos a decir la verdad, se lo roban. Y frente a eso, que es una barbaridad, el Frente Amplio dice libertad de acción. Y tenemos 2 precandidatos que firmaron por esta barbaridad, y uno que dijo que no firmaba. Pero no sabemos qué van a hacer, porque las firmas, todo indica que van a llegar al 10% a pesar de un descarte fenomenal, pero independientemente de ese descarte fenomenal, todo indica que llegan. Entonces, acá se juega el futuro del país, esa es la realidad. Bueno, pero entonces la coalición no ha sabido comunicar, o la oficina de marketing no está funcionando bien, porque con 2 titulares la coalición no tiran por el piso todo lo que usted recién plantea, con 2 títulos, como usted decía recién. Claro, pero nosotros lo estamos diciendo. Ahora, o sea, vas a la coalición no tiene ni oficina de marketing ni coordinación siquiera. Estamos cada partido hace su partido en la campaña electoral, y eso es razonable. Ahora, los 4 partidos de la coalición estamos en contra de este plebiscito, eso lo hemos dicho todos. Capaz que yo, porque vengo de ese ramo, es decir, era el ministro de Trabajo y Seguridad Social hasta hace un mes, por supuesto tengo más elementos para tirar arriba de la mesa y para defender lo que sería votar una reforma de este tipo, que es un disparate. Pero sigo, el Frente Amplio, en todo este proceso que terminó con la reforma del año pasado, con la ley que está vigente, participó, integró la comisión de expertos. El presidente de la República le entregó el anteproyecto de ley al presidente del Frente Amplio diciéndole: queremos que aporten. Nunca aportaron nada, ni una hoja, ni un documento, nada. ¿Por qué? Sencillamente porque no están de acuerdo, porque no saben qué hacer. Entonces, Fernando Pereira dice: ganamos, vamos a convocar un gran diálogo nacional sobre seguridad social. Viejo, el gran diálogo nacional existió en estos 3 años. Claro, ya lo hicimos. Claro. Y el Frente Cri-Cri no dijo nada. Tiene diferentes posiciones, estoy seguro, porque los conozco, que hay posiciones muy distintas. Y sobre educación, ¿qué pasa con la transformación educativa si gana el Frente? Si ellos están en contra. ¿Y qué van a hacer en su lugar? No nos han dicho nada. Entonces, por eso el debate para octubre es clave, porque es entre continuar con un gobierno que ha avanzado y que tiene muchas asignaturas pendientes, que tenemos que seguir construyendo, o el fracaso, o el
no sabemos para dónde va el país, ¿no? Es decir, tratar de tirar diferentes leyes e iniciativas que se han aportado en este gobierno, que podrían desaparecer, ser totalmente. Y mirá que la transformación educativa para mí es la reforma más importante de todas, porque es el futuro de los gurises. Y tú hoy mirás y decís, a ver, tenemos que entre los niños el doble de pobreza que entre el conjunto de la población. Eso es desde siempre, desde que se empezó a medir. Estamos hablando de 1989 en adelante, siempre ha sido así. Cuando la pobreza es más alta, siempre el doble es entre los niños. La deserción estudiantil de enseñanza media era del 60%. Este gobierno la bajó al 50%, pero sigue siendo el 50%. O sea, la mitad de los gurises que están en edad determinada de enseñanza media no terminan. Y eso impacta directamente el desempleo juvenil, porque son gurises que no están preparados. Entonces tenemos el triple de desempleo entre los jóvenes. Entonces esto para nosotros, para el Partido Independiente, es el centro de nuestra propuesta programática. Hay que bajar la pobreza infantil a la mitad, se puede, hicimos los cálculos, tenemos los datos, hay que poner más guita, por supuesto que no se puede, si se aprueba el plebiscito chau Pinela, porque toda la plata se va para las jubilaciones y pensiones, pero si no se aprueba hay que focalizar que no son tantos, porque si vos dijeras los niños en Uruguay pululan, pero cada vez son menos, bueno, estamos hablando de 20.000 hogares. La pobreza infantil está concentrada en 20.000 hogares a lo largo y ancho del país. Hay que poner el foco, poner más plata y bajarla a la mitad en un periodo de gobierno y erradicarla en el siguiente periodo de gobierno. Hay que seguir con la transformación educativa con el foco puesto en la baja de la deserción. Y si baja la deserción estudiantil en secundaria y los gurises terminan en enseñanza media, va a bajar el desempleo juvenil. Porque el problema es que cuando tú comparás, por un lado, el desempleo y por otro lado, el nivel educativo, vos decís, los jóvenes que tienen terciaria no tienen desocupación. Los jóvenes que tienen primaria incompleta o ciclo básico incompleto tienen una desocupación altísima. O sea, la correlación es directa. Entonces, reducir la pobreza infantil para buscar el objetivo de eliminarla, seguir transformando la educación con el foco puesto en la baja de la deserción estudiantil y de ese modo mejorar la situación de empleo de los jóvenes. Mientras tanto, tenemos que resolver el problema de la seguridad. Porque bueno, todo esto... usted me va enganchando todos los temas, me está dejando... No para de hablar, digo, era un monólogo. Frené. No, porque justamente, digo, una serie de temas, digo, no, pero por ejemplo, el tema de la seguridad, allí creo que donde dependen de otros aspectos, puede ser discutible. Ahora el tema de la seguridad es un problema que fracasó el Frente Amplio. El Partido Nacional dice, o la coalición dicen que mejoraron los números, pero igualmente yo creo que la gente, por lo que dice, acá desfilan todos los candidatos locales, departamentales, nacionales, y cuando uno le pregunta cuál es el principal problema que recogen las reuniones de familia, no sé si a usted le pasa lo mismo, es el tema de la seguridad. Ahí se fracasó, no se fracasó, pero no se logró el resultado esperado. Esa es la verdad. O sea, se mejoró, o mejor dicho, estamos menos peor que antes. Hay datos que son claros. Rapiñas, hurtos, abigeato. En esas tres categorías logramos una reducción significativa. De las 30.000 rapiñas que había en el último año de gobierno del Frente Amplio, ahora hay 23.000. Pero lo que ha habido es un incremento brutal de la violencia y no se ha podido bajar el número de homicidios. Y yo diría, ese sí que es un problema importante porque tiene que ver con la calidad de la convivencia. Entonces la ciudadanía vuelve a marcar, cuando vos mirás las encuestas, cuál es el principal problema que usted ve en el Uruguay. Volvió a estar la seguridad en el primer lugar. No en la misma dimensión que en la época del Frente, que era como el 60 o 70%, ahora es el 40%, pero hay un 40% de la gente que dice el principal problema que tenemos es la seguridad. Y bueno, esas cosas hay que atenderlas. Y yo creo que ahí es muy importante seguir apostando a una estrategia de fortalecimiento de la policía. Hay una parte que me parece que no está encaminada, que es el retorno de la policía a los barrios. Yo soy hincha, siempre fui
de que las comisarías en los barrios, los destacamentos, la presencia policial, no cuando ocurre el fenómeno y entonces entran los patrulleros a desbaratar una situación de delincuencia, después se van. No, yo creo en una policía desplegada en el territorio muy fuertemente, aumentando la profesionalización policial. Estamos nosotros para votar la eliminación de la prohibición de los allanamientos nocturnos. Bueno, justamente la pregunta era esa, ¿salen o no salen? ¿Qué pasa con el tema? Porque ya a esta altura, en la noche se sabe que... Claro, transan. Claro, libre negociación, más que nada el tema de la droga, ¿no? Absolutamente. Y el tema es que, a ver, la prohibición de los allanamientos nocturnos fue instalada en la Constitución de 1830. Una época donde el tema de la noche era distinto, porque no había prácticamente energía eléctrica y las garantías y los derechos eran menos desarrollados que lo que tenemos hoy. Entonces, con orden judicial, como está planteado, porque nadie pretende un allanamiento sin orden judicial, levantar la prohibición en la noche es darle un instrumento más. Tampoco digo que con esto se resuelva la seguridad, digo que es un instrumento más que ayuda a que la policía intervenga en situaciones donde lamentablemente en algunos hogares se han convertido en refugios, y no solo refugios, de actuación de la delincuencia, y aprovechando justamente la noche, aprovechando esa situación legislativa. O sea que nosotros firmamos, Iván Posada es firmante de la iniciativa plebiscitaria que se va a someter a plebiscito. Nosotros vamos a ensobrar ese plebiscito, sí, porque nos da un instrumento más para mejorar la seguridad. Y el otro gran capítulo es el tema carcelario. O sea, si nosotros no logramos revertir la enorme nivel de reincidencia que tiene hoy la gente privada de libertad, y eso significa cambiar el funcionamiento del INR. Nosotros creemos hace muchos años que hay que sacar el INR del Ministerio del Interior. Nosotros creemos que hay que crear un Ministerio de Justicia, que el INR tiene que, digamos, dar cuenta al Ministerio de Justicia, y tenemos que eliminar el hacinamiento. Eso implica tener más cárceles para poder distribuir mejor a los presos y darles oportunidad de educación y trabajo. ¿Y qué ha pasado con eso? Mire, no hay voluntad política, pues mire que ese discurso lo venimos escuchando hace muchos periodos, ¿eh? Es que nadie elude ese discurso de que hay más presos de lo que hay lugar en la cárcel, de que no hay buena alimentación en la cárcel, de que es una escuela del delito y no una de rehabilitación. Sí. Mire que ahí en eso yo creo que hay una coincidencia entre todos los partidos y todos los dirigentes políticos, pero no se arregla. Sí, en algún lado está la falla. Sí, sin duda, porque además te agrego más. En 2016 yo le planteé a Tabaré Vázquez la posibilidad de abrir un diálogo sobre seguridad, y hubo un diálogo. Tabaré Vázquez tomó la posta y convocó, y nos reunimos en Torre Ejecutiva varias veces, en la época de Bonomi, y una de las cosas donde había acuerdo era que el INR no debería estar en el Ministerio del Interior. Bueno, no se corrigió ni en el gobierno anterior ni en este. Yo creo que ese es un debe, sin ninguna duda. ¿Por qué? Bueno, probablemente porque no se tiene... Yo creo que hay que convertirlo en un servicio descentralizado. Creo que fue de las pocas medidas o de las pocas iniciativas que hubo muy pocas. Estaba pensando en la búsqueda de ese acuerdo, como pasó ahora también por el tema de la seguridad, que se convocó a todos los partidos políticos. El Frente se retiró, quedó las iniciativas que se habían propuesto, quedaron ahí algunas muy buenas. Sanjurjo, que fue el autor del documento, nosotros coincidimos plenamente con él y con Martinelli en cuál es el camino. Ahí hay un camino, sin duda, y hay que evaluarlo, y yo creo que también hay que volver a sentarse. Yo espero que podamos volver a sentarnos. Yo sé que en campaña electoral es difícil, sí, de verdad, pero a nosotros nos parece que está bueno que haya un acuerdo de Estado, que el tema de la seguridad no sea un botín electoral de campaña, donde además... sin lugar a dudas es un tema de campaña, ¿no? Es un tema, claro, y hay que plantear propuestas y hay que plantear ideas, pero hay que ponernos de acuerdo también, porque para que no nos lleve puesto la delincuencia en ese crecimiento de la violencia. Yo creo que un cambio que se hizo, que fue muy positivo, es que la DINALI, la Dirección Nacional del Liberado, pasó del Ministerio del Interior
al Ministerio de Desarrollo Social. Y ahí ha empezado un proceso que yo valoro positivamente, que es trabajar con los liberados para ayudarlos a su reinserción. Claro, el problema es que todavía no tenemos hoy un número suficiente de empresas que estén dispuestas a asumir la responsabilidad y también cierto modo de riesgo, claro, de contratar personas que fueron privadas de libertad. Pero es un camino, porque acá salen muchos de cárcel, y acá adelanto algo que en su momento dijimos y que es la realidad. Nosotros el capítulo de seguridad de la LUC, hubo partes que no lo votamos. Nosotros el incremento de penas, que es una de las razones del aumento de la cantidad de personas privadas de libertad, nosotros no nos pareció que fuera el camino correcto, se lo dijimos al presidente y fueron artículos que Iván Posada no votó en el Parlamento. Hoy tenemos cada vez más presos, salen más cada vez, por lo tanto, porque si tenés más presos y bueno, cumplen las penas, salen. Entonces la capacidad de integrar esa gente es cada vez queda saturada, entonces tenés más gente durmiendo en la calle, más gente que ha quedado abandonada de su familia, de sus amigos, de su círculo social. Ahí la DINALI está haciendo un laburo, pero es insuficiente para la cantidad de casos que tenemos. Pero además tenemos que cambiar lo que pasa adentro, cuando están privados de libertad. Y en ese sentido yo comparto que tiene que haber una cárcel de máxima seguridad, porque hay un determinado tipo de persona privada de libertad, que son lo que llamamos los pesados, que tienen que estar separados de aquellos que son primarios, de aquellos que están por delitos que no tienen que ver con la violencia, que te permita hacer trabajos diferenciados y ofrecerles oportunidades de educación y de trabajo. Y esta es la clave, porque si no tenemos paralelamente como una usina de reproducción del delito, como ustedes dicen, es como una escuela de delincuencia. Entonces, por ahí van las cosas. Yo no comparto la idea de Gandini de sacar los militares a la calle, no la comparto. Me parece que los propios militares no lo quieren. Yo creo que hay que apostar, sí, a que la policía tenga cada vez más peso, más fuerza, más poder y más profesionalización. Le hago una consulta sobre la reducción como ministro o ex ministro de Trabajo y Seguridad Social, la reducción del horario, de la jornada laboral, todo esto que se viene hablando. ¿Es posible desde el punto de vista suyo, con la experiencia de haber estado en el ministerio, de ver? Yo creo que acá no hay que poner la carreta delante de los bueyes. La reducción de jornada laboral tiene un requisito ineludible, que es la mejora de la productividad. Si no mejora la productividad de una empresa o de un sector de actividad, es impensable pensar en la reducción del tiempo de trabajo, porque ¿quién paga la diferencia? Es decir, porque la propuesta es, te reduzco el tiempo de trabajo, pero te pago lo mismo. Por lo tanto, el valor hora aumenta. Para la ecuación del empleador, eso es un costo adicional. Si él no tiene una mejora en su rentabilidad que le compense, es un negocio que al final termina perjudicando al empresario, pero también a los trabajadores, porque ese empresario va a buscar por dónde compensa la reducción. Claro, entonces va a reducir los puestos de trabajo, en fin, o sea, a mí me parece que está bien. Nosotros de hecho tenemos en el Ministerio de Trabajo desde fines del año pasado una comisión que está trabajando sobre la productividad, con representantes del PIT-CNT, representantes de las cámaras empresariales y del Ministerio, que la idea es que a fines de este año proponga un documento con medidas para mejorar la productividad del país. Y ahí sí, en ese camino, sin duda, lo mismo que la distribución de las horas en la semana, que eso en la ley de teletrabajo ya se incluyó. Es decir, ahora la gente que teletrabaja computa sus horas en clave semanal y no diaria. O sea que no es 8 horas diarias rígidas como era históricamente. Sí. Yo creo que a eso vamos, el mundo está yendo, y es bien razonable y es mejor para el trabajador y también para la empresa. Ya en el final, Andrés Carrasco va a llevar su candidatura a la Diputación. Está trabajando el Partido Independiente de Maldonado. Sí, estamos trabajando. Hoy justamente tenemos la inauguración del local en la tarde, a las 7 de la tarde, un local que inauguramos en la calle Ituzaingó, entre Sarandí 18. Y bueno, desde ya la invitación a todos los que nos están escuchando para que se arrimen. Va a estar Pablo ahí en la inauguración y bueno, apoyar la candidatura del Partido Independiente acá, pero sobre todo el trabajo que se ha venido haciendo a nivel nacional y bueno, y a nivel departamental también. Muy bien, les agradezco muchísimo la presencia esta mañana. Gracias. Nos vamos a la pausa, amigos. El pasado espacio
fue una presentación de SEI, un salto a tu futuro. ¿Querés gerenciar una empresa?